Agua del grifo. De momento. Tenemos de momento, ¿no, Antonio? Bueno. Buenas tardes. En el año 2000 se celebró esta primera conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente por parte del Taller Verde. Este año 2023 estamos en la 24 edición. Se han celebrado de forma continuada durante todos estos años. Cuando estuvimos pensando a qué íbamos a dedicar este año esta actividad, esta conmemoración, no nos pusimos de acuerdo con las Naciones Unidas. Tuvimos una pequeña discusión. Las Naciones Unidas, que sabéis que cada año también pues, dedican este Día Mundial del Medio Ambiente a un tema pues, que ellos consideran muy grave y de mucha presencia social. Y sabéis que el lema de este año es contaminación por plástico. Nosotros hemos escogido un tema más próximo, una problemática más cercana a nuestra realidad, a la realidad de nuestro pueblo, a la realidad de nuestra comarca y a la realidad de Andalucía y de España, por ende. Así es que, para no enrollarme mucho, os voy a presentar a la persona que va a acompañarnos y que va a presentaros su propuesta. Esta es una charla coloquio, dedicaremos una parte del tiempo a una exposición que Antonio va a realizar y luego dedicaremos otra gran parte del tiempo a que cada uno de vosotros y de vosotras pues, podáis plantearle cualquier duda o cualquier cuestión que queráis plantear. Antonio Amarillo es compañero de Ecologistas de Nación de Araal, él es el presidente del grupo Jaedilla, el grupo de Ecologistas de Nación de Araal. Es licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla y es experto universitario en análisis y tratamiento de agua. Ha desarrollado su actividad profesional siempre ligado a la administración local de Araal, tanto ejerciendo labores de técnico en gestión medioambiental como de educador ambiental en diferentes cursos dirigidos a escolares de diversas edades. Antonio es impulsor y cofundador del Foro Social Ciudadano desde su creación en el año 2002 hasta la creación del Consejo Local de Medio Ambiente en el año 2008. Ha colaborado con múltiples asociaciones locales y en la emisora local de Cadena Dial, siendo actualmente presidente de la Asociación Ecologista Jaedilla, federada en Ecologistas de Nación desde 2007. Participa como miembro del equipo técnico consultor encargado de realizar el diagnóstico medioambiental del municipio de Araal y del inventario de caminos rurales del término municipal de Araal en 2004. Forma parte de la plataforma cívica Salvemos el Guadaira desde hace 10 años, actuando como representante en nombre de Ecologistas de Nación en la Comisión de Seguimiento del Programa Coordinado para la Recuperación y Mejora del Río Guadaira, celebrada desde el año 2005. Desde el año 2009 coordina el área de agua de Ecologistas de Nación Andalucía, siendo además el representante de la organización en el Consejo Andaluz del Agua, en el Consejo de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y en la Agencia del Regadío de Andalucía. Desde hace 7 años es el encargado de analizar el saneamiento y depuración en Andalucía con la emisión de informes anuales. También representa a ecologistas en el Observatorio del Agua de Emasesa, como órgano de participación y asesoramiento de la Empresa Pública del Agua de Sevilla y de su área metropolitana. Y en Ecologistas de Nación, Antonio se dedica a asesorar a grupos, federaciones y particulares que solicitan información o preguntan por aspectos de la gestión del agua. Hace alegaciones a planes y proyectos, tramita denuncias, hacen informes y representan a organizaciones en los órganos de participación de materia del agua. Y sobre todo, Antonio es amigo del Taller Verde desde hace muchísimos años y creo que para nosotros es un honor tener la oportunidad de que una persona tan comprometida desde hace tantos años y que sabe tanto sobre el tema del agua nos acompañe esta tarde en este Día Mundial del Medio Ambiente. Así que, Antonio, gracias por venir y ahí tienes tu micrófono. Pues yo, al contrario, yo agradecer en primer lugar que desde el Taller Verde se hayan acordado
de mí en este año, teniendo en cuenta que estamos en un momento donde el agua está dentro del centro político y mediático, no solo andaluz, perdonad. Tiene una rana aquí. No solo andaluz, sino que ha traspasado fronteras, como todos habéis podido comprobar con la visita de una serie de parlamentarios alemanes. Disculpar si veo un poco, pero es que los focos me están dando y voy a aparecer Alfari chupando una rodaja de limón en alguna otra ocasión. Como decía Antonio en la presentación, desde el 2009 estoy coordinando el área de agua a nivel de Andalucía. A mí me pillaron de casualidad. Yo estaba recién acabado un curso de posgrado en análisis y tratamiento del agua y en ese momento me propusieron elaborar una unidad didáctica relacionada con el agua y a continuación me trasladaron que la persona responsable del área de agua se iba y que se quería coordinarla. Y desde entonces estamos en el agua y lo que hacemos es pues coordinar a los distintos grupos territoriales, a las federaciones, tramitamos denuncias, escritos, representamos a la organización en todos los órganos vinculados a la gestión del agua, los dos más importantes, el Consejo del Agua de Demarcación del Guadalquivir, que soy vocal también desde el año 2009, y el Consejo Andaluz del Agua desde el 22 de marzo del año pasado. Un órgano que se ha llevado 4 o 5 años paralizado por el cambio de gobierno andaluz y se constituyó el Día Mundial del Agua del año pasado. Entonces, en estos momentos, como he dicho, que el agua está en el centro del debate y en el foco mediático, yo que estaba muy tranquilo en los últimos años, dedicándome, como ha dicho Antonio, a los informes de saneamiento y depuración, basados en las propias analíticas y el control que ejerce la Administración autonómica, pues desde hace aproximadamente un año que empezaron a los distintos partidos a situar el agua como un eje central de la política, presentando distintas iniciativas legislativas en el Parlamento, pues ha hecho que haya tenido que atender a muchísimos medios, he tenido que atender incluso a muchísima gente de fuera de nuestra frontera, han venido gente a Sevilla de Holanda, de Francia, de Alemania, incluso daneses, muy interesados en la situación que está ocurriendo en Andalucía. No solo es un problema que ya nos afecta a los países del arco mediterráneo, sino que está ampliándose a otros países de la Unión Europea, como Francia o Alemania, que han sufrido severa sequía también estos meses atrás. Y en este contexto, pues quiero centrar un poco la charla. Primero una parte más rápida, que son más técnicas y que quiero pasar muy rápido para luego tener tiempo suficiente para el debate y las preguntas que me queráis hacer. Esto primero que voy a poner es un poco para situarnos en contexto. ¿Cómo se gestiona el agua? El agua se gestiona en nuestro país bajo lo que se conoce el principio de unidad de cuenca. Considera el agua como una cuenca hidrográfica completa, no que el agua se gestione conforme discurra, si por un municipio, si por una provincia o por una comunidad autónoma. Hay veces que la cuenca hidrográfica coincide con una comunidad autónoma y hay otras veces que no. Entonces, este principio de unidad de cuenca que está en la Ley de Agua y la Directiva Marco de Agua es la base de gestión del recurso agua. Y es lo que ha servido, la gestión que se ha llevado en España, es la que ha servido de modelo a la Unión Europea. Toda la Unión Europea gestiona el agua en base a este principio y exportando esa experiencia de España. ¿Cuántas cuencas o cuántas demarcaciones hidrográficas, que es el término correcto que habla la Unión Europea y la Directiva Marco de Agua? En Andalucía tenemos 4 demarcaciones hidrográficas. Tenemos la que ocupa la mayor parte del tronco central de Andalucía, que es el Guadalquivir, que discurre por Andalucía, por Extremadura, por Castilla-La Mancha y un trozo en Murcia. Eso hace que la gestión de la cuenca no sea autonómica, sea estatal. Cuando se aprobó el último Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Junta pues, se apropió de las competencias. Esto dio lugar a que hasta en 3 sentencias del Tribunal Supremo determinaran que Andalucía no podía tener competencias exclusivas de una cuenca cuando la cuenca discurría por más de una comunidad autónoma. Esto lo que hizo fue que las competencias volvieran
al Estado. Después tenemos 3 cuencas que son de competencia exclusiva andaluza. Son las cuencas del Tinto y el Piedra en la provincia de Huelva, la del Guadalete-Barbate en Cádiz y después desde el litoral de Algeciras hasta Almería, todo ese litoral forma lo que se llama la cuenca mediterránea andaluza. ¿Cómo se planifica el agua? El agua, para saber qué uso vamos a tener, dónde se va a destinar cómo están las masas de agua, qué objetivos hay que cumplir, qué medidas hay que imponer, eso se hace a través de lo que se llama la planificación hidrológica. La planificación hidrológica no es nada menos que un instrumento que es el que va a gestionar el agua. Y este instrumento persigue, por una parte, la consecución del buen estado de las masas de agua, ese es el objetivo fundamental de la Directiva Marco de Agua, pero por otra parte, cuando se traspuso al ordenamiento jurídico de español, también se puso al mismo nivel la satisfacción de las demandas, tanto el buen estado ecológico de las masas de agua como la satisfacción de las demandas. Y desde que está también el cambio climático, también es algo a lo que también vincula la planificación hidrológica. Los planes hidrológicos son unos instrumentos que tienen una vigencia de 6 años, tienen al tercer año de ponerse o de entrar en marcha, empiezan de nuevo a revisarse con una serie de pasos de forma cíclica, que como lo veis en esa diapositiva, y estamos en un momento donde tenemos un nuevo plan hidrológico en el caso del Guadalquivir. En el caso de las cuencas internas andaluzas han sido enviados al Ministerio y el Ministerio, con el adelanto electoral, pues ahora mismo lo tiene paralizado, pero el Ministerio tiene que convocar una serie de órganos porque toda esta forma de gestionar el agua tiene que contar siempre con la participación ciudadana. Los colectivos sociales, organizados o no, las personas a título individual, tienen el derecho de presentar sus reivindicaciones en cada paso que se da durante este ciclo hidrológico. El paso más importante es el planteamiento de los temas importantes. Esos son temas importantes comunes a todos los planes hidrológicos, son todos esos que aparecen ahí, que son la contaminación difusa, la puntual, ordenación, el control del dominio público, las especies alóctonas. Todo esto forman parte de unos temas comunes que todas las demarcaciones tienen que trabajar. Y esos temas importantes lo que proponen es, en función de los temas que se designan como temas importantes, tienen que estudiar cuáles son los problemas, cuáles son los orígenes y plantear soluciones. Hasta 3 alternativas. Y proponer cuál es la alternativa, un costo-beneficio mejor para ese tema importante. Después, el plan hidrológico. El plan hidrológico se ha aprobado el 10 de febrero bajo la figura del Real Decreto, la normativa que es de obligado cumplimiento, con ese contenido, un inventario de recursos, una descripción de las masas de agua, superficiales, subterráneas y masas modificadas, los temas de uso y demanda de los distintos usos consultivos y no consultivos que hay en la cuenca, las restricciones al uso, que son la implantación de caudales ambientales, la identificación de las zonas protegidas, las RNF son las reservas naturales fluviales, una figura de protección que se ha incluido gracias a Ecologista Nación en la anterior planificación, el control de las masas de agua, cómo es el estado de las masas de agua, qué objetivos ambientales y aquellas masas que no van a cumplir los objetivos por distintas circunstancias. La Directiva Marco de Agua establece distintas prórrogas. Ahí incluye algunas prórrogas que en Andalucía están vinculadas a la actividad minera. Hay una serie de proyectos mineros de reactivarlo o de proyectos de ampliación de los actuales que prevén no cumplir el objetivo ambiental de las masas de agua receptoras de los vertidos y para ello se establecen prórrogas y se declaran de interés general, interés público superior. Y en Andalucía tenemos 4, 3 vinculadas a la actividad minera y una vinculada a la actividad agraria. Para esos objetivos ambientales se establecen también las medidas para la consecución. El último horizonte temporal que tenemos para cumplir los objetivos ambientales de la Directiva Europea es el año 2027. Estamos muy lejos de cumplir ese objetivo. La participación pública, el cambio climático, la recuperación de costes son los contenidos básicos del plan. Vamos a entrar ya en los datos, que es lo que a mí me interesa para luego entrar en debate. Cuando hablamos de las demandas de agua,
¿Cuáles son las demandas de agua que están establecidas en el plan y que se ha aprobado y está publicado como normativa en vigor desde el 11 de febrero? La demanda total de agua que hay en el Guadalquivir viene en esa gráfica que está primera arriba. Veis que el consumo para abastecimiento supone apenas un 8 o un 10% del consumo total. Es el regadío, el sector agrario, quien mayor agua consume en toda la demarcación del Guadalquivir. 3.200 hectómetros cúbicos del total de 3.700. El 86-87% del consumo del recurso en la demarcación del Guadalquivir es responsabilidad del uso agrario. ¿Cuál es la demanda que prevé el sistema que tendremos en el año 2027? Pues una demanda que será mucho menor. Aumentará el consumo de abastecimiento y disminuirá el del regadío. Y después hay una evolución de los consumos de agua utilizando un factor que con un indicador de cambio climático con dos tipos de escenarios, uno menos favorable y otro más desfavorable. Con ese indicador que se le llama el RCP 4.5 y el RCP 8.5 a un horizonte temporal al año 2039 prevé que vamos a tener un descenso del uso para abastecimiento, bastante va a disminuir el regadío y en general el consumo y los retornos van a disminuir en la cuenca. De hecho, la cuenca del Guadalquivir, las previsiones de cambio climático que hay establecidas en el plan hidrológico dicen que los recursos en régimen natural, las aportaciones van a disminuir, dependiendo de los escenarios, entre un 9 y un 17%. Hay que tener en cuenta esto en el contexto y en el debate que tenemos. Estamos en una cuenca que tiene una capacidad de regulación de 8.000 hectómetros cúbicos, que las aportaciones en régimen natural son apenas 7.000 hectómetros cúbicos y que las previsiones de cambio climático indican que vamos a tener entre un 9 y un 17% menos de recursos, con unos consumos o con un uso agrario que es el mayor consumidor del recurso en la demarcación. Pero empecemos a ver los distintos usos. El uso urbano. El uso urbano, que es el abastecimiento doméstico y el servicio de agua para comercio, las industrias que están ubicadas en el ámbito municipal. Actualmente, más del 15% de agua que se está destinando al consumo urbano se está perdiendo en fuga. Esto porcentaje puede llegar hasta el 50 o 60% en municipios pequeños, municipios que no están conectados a un gran sistema de abastecimiento. Y tenemos en la provincia de Sevilla muchos sistemas que están teniendo problemas ya de abastecimiento, que tienen restricciones durante ciertas horas en el día. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Municipios que están aquí en la Sierra Sur, Badolatosa, Casariche, Aguadulce, Pedrera, tienen problemas. No están conectados a un gran embalse como tenemos los que vivimos en esta parte de la provincia de Sevilla, que estamos en el plan ESIJA y tenemos dos infraestructuras de abastecimiento, como es el Retortillo y el Benbesa. Estos municipios, al no tener y abastecerse única y exclusivamente de agua subterránea y al ver bajado mucho la profundidad de donde está el agua disponible, han tenido serios problemas de abastecimiento. En la Sierra Norte de Sevilla también hay municipios que, teniendo convenios con la Diputación desde hace un montón de tiempo, ni la anterior Administración Autonómica Andaluza ni la actual han sido capaces de abastecerle y acabar esa infraestructura, teniendo en cuenta que el debate político parece que se está centrando exclusivamente el agua como un uso económico. También tenemos un uso urbano, que es un derecho humano, que está así establecido desde hace mucho tiempo por las Naciones Unidas, que incluso en la Ley de Cambio Climático de Andalucía está establecido un mínimo vital y, sin embargo, no se ha desarrollado, y estamos viendo cómo hay municipios y ciudadanos en Andalucía que están sufriendo cortes diarios. Y hay que tener también en cuenta que el uso del agua no es exclusivamente agrario, que tenemos otro uso que nos afecta diariamente, como el abastecimiento. Entonces, los ciudadanos han sido plenamente conscientes de este problema. Los que estáis aquí, supongo que conoceréis la sequía que hubo en los años 90, con grandes periodos de cortes de agua a lo largo del día. Sevilla, capital, tuvo que abastecerse de una toma directamente del río Guadalquivir. Pasó de un consumo de 170 y tantos litros por persona y día, actualmente está Sevilla en 102. Como dijo Antonio, estoy en el Observatorio del Agua de la Empresa Pública de Abastecimiento de Sevilla como un órgano de participación y asesoramiento.
Sevilla tiene en estos momentos una situación de alerta, que las previsiones indican que en el mes de agosto entrará en emergencia, lo que significará cortes de agua para los ciudadanos de Sevilla y su área metropolitana, aunque desde la gerencia de la empresa pública en ningún momento se plantean el corte de agua a los vecinos. Por una parte, van a comprarle derechos de agua a los regantes del canal del Viar, y por otra parte están buscando fuentes alternativas de recursos, tanto como ha salido en prensa la instalación de una desaladora en el estuario del Guadalquivir, como otras fuentes distintas alternativas. Y a su vez han puesto en marcha una campaña de ahorro de agua que se llama Objetivo 90, que lo que pretende es que el consumo de abastecimiento urbano llegue hasta los 90 litros por persona y día. Ayer domingo o el sábado, no recuerdo ahora exactamente, un antiguo presidente de la hidrográfica del Guadalquivir daba una entrevista a un medio conservador y hablaba de una infraestructura que es una de las que abastece a Sevilla, que es el embalse de Melonares, y hablaba que sin el embalse de Melonares Sevilla hubiera tenido restricciones en este momento. Y eso es falso. Desde la Universidad de Sevilla, desde la gente vinculada a la nueva cultura del agua, han dado los datos. Sevilla, en las previsiones que había de consumo diario, que estaban en ese instante en 176 litros, las previsiones hablaban de más de 200 litros por persona y día. ¿Qué es lo que hizo? Que la ciudadanía fue responsable, fue consecuente con la situación que tenía, ahorró agua y en vez de llegar a 200 litros se situó el consumo en menos de 120 litros. Esto hizo que el embalse Melonares pues, no fuera un embalse que hubiera sido necesario en estos momentos. Es más, si con ese ritmo de consumo se hubiera seguido con las previsiones, estando ahora mismo Melonares, Sevilla estaría con restricciones de agua. Y ese no ha sido el momento, lo digo porque, como lo veremos un poquito más adelante, gran parte de las soluciones que se están planteando de un tipo de sector es precisamente la construcción de infraestructuras. Cuando hablamos del uso agrario, esa gráfica que hay a la izquierda de vuestras imágenes es una gráfica que hemos elaborado en función de todos los datos que van apareciendo en los documentos del plan hidrológico. Son datos oficiales, que no son un dato que nos inventamos las organizaciones ambientales. En el año 97, en el Guadalquivir, había menos de 600.000 hectáreas de regadío. A día de hoy, en el plan que se acaba de aprobar, se reconocen 890.000 hectáreas. En menos de 30 años hemos aumentado en 300.000 hectáreas la superficie de regadío. Esto es un dato que hay que tener en cuenta en la situación que tenemos ahora. Si vemos ahí la distribución por cultivo, bueno, casi el 50% es olivar. Un cultivo típicamente de secano que ha sufrido una transformación en regadío bestial en este periodo de tiempo. Y ahora, además, transformándose en variedades intensivas, que solo con salir de por aquí e ir a cualquier carretera del entorno veremos cómo cada vez ese monocultivo en intensivo cada vez se está intensificando más en nuestro término, principalmente olivar, pero ya también en algunos almendro y en menor medida pistacho. Y el cuadro que hay abajo, que no sé si se verá bien desde aquí, sí, yo creo que se ve bien, son las dotaciones que hay por cultivo aprobadas en el plan hidrológico. Si veis, el olivar tiene 1.200 metros cúbicos por hectárea y el olivar intensivo 2 veces más, o 1,5 más por lo menos. Y si nos vamos ya a la fresa o otros cultivos con almendro, hasta 3 veces más que el cultivo del olivar. Ya, teniendo en cuenta que hemos aumentado la superficie y que el abastecimiento también es un uso importante, luego para el debate tener en cuenta que las dotaciones por los modelos de tipo de cultivo que se quieren implantar y que se están implantando son modelos que llevan aparejado un gran consumo de agua. ¿Hay que seguir con este modelo? Luego lo veremos. Si vemos el análisis económico, esto está sacado, gráficas que están sacadas del propio plan hidrológico. Según la propia Administración Hidráulica del Ministerio, que es la hidrográfica del Guadalquivir, en 2027 se prevé un aumento de la superficie regable hasta llegar a 927.000 hectáreas. O sea,
A pesar de que estamos en un contexto de cambio climático, de menor aportaciones, se prevé que incluso se aumente todavía más las hectáreas que tenemos. El 65% del regadío se satisface con agua superficial y un 10% con agua no regulada. Esto, a diferencia de, por ejemplo, de países europeos, como dije, hace un par de meses recibí a 20 estudiantes daneses que me decían que allí el problema que tienen es que la mayor parte del agua que utilizan procede de fuentes subterráneas, con un problema grave y creciendo de contaminación por nitratos. Aquí hasta el 75% procede de agua regulada. Todavía no tenemos ese problema, aunque ya estamos viendo cómo los problemas de contaminación difusa debido a origen agrario y por nitratos cada vez está notándose más y cada vez hay más masas de agua que tienen restricción al consumo precisamente por la contaminación creciente del nitrato. Pero ¿qué significa económicamente el regadío en la cuenca? El regadío en la cuenca, si vemos esa gráfica, resulta que solo representa el 6,62% del total, digamos, de la economía en la cuenca. La mayor parte de la cuenca está destinada al sector servicio y al comercio, es lo que aporta mayor valor bruto a la economía andaluza. ¿Cómo están las masas de agua, tanto pues superficiales como subterráneas? Esos mapas indican la situación de partida que tenemos ahora mismo con el plan recientemente aprobado. El primer mapa, donde se ven colores en azul y en rojo, representa las masas de agua superficiales. Son aproximadamente 500 y algo masas superficiales que tenemos en el Guadalquivir. Pues si veis el porcentaje tan alto que tenemos de masas que están en mal estado. Pero si nos vamos a las masas de agua subterránea, que es la gráfica de abajo, entre los cuadros verde y rojo, vemos que la mayor parte del tronco del Guadalquivir y las comarcas que están vinculadas también a la comarca de Granada, el Genil, cómo están en mal estado. Es más, de hecho, más del 50% de las masas actuales subterráneas están en mal estado. Esto, digamos que todo esto es la situación de partida que nos encontramos, tanto desde el punto de vista del uso agrario como el uso de abastecimiento, con los datos duros y propios de la administración autonómica, de la administración central. Nosotros no nos hemos inventado ningún tipo de datos. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean en la planificación hidrológica? Hay fundamentalmente tres objetivos fundamentales vinculados a las medidas que se tienen implantadas. Las medidas de eliminación de la contaminación puntual, procedente fundamentalmente de las depuradoras, de la ausencia de depuradoras o del mal funcionamiento de las mismas. En España tenemos 5 procedimientos de infracción abiertos contra España por la no construcción de depuradoras que estaban previstas desde hace un montón de años. 2 de esos procedimientos han llevado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tenemos una multa coercitiva en el año 2021 que nos obliga a pagar 10 millones de euros por cada 6 meses que no tengamos las depuradoras construidas. Y el año pasado, en el mes de abril, la Unión Europea abrió o ha establecido una especie de procedimiento de infracción contra España por depuradoras que, estando funcionando, no están cumpliendo. Esta es la medida estrella de la administración estatal, donde pretende destinar nada menos que 1.700 millones de euros al año 2027. Cerca del 60% de las medidas que hay en el plan del Guadalquivir están enfocadas al saneamiento y la depuración. Después hay 40 medidas relacionadas con el incremento de recursos. ¿Qué son los incrementos de recursos que están previstos? En algunos casos, la construcción de infraestructura, únicamente el recrecimiento de una presa en la provincia de Sevilla, que es el embalse del Agrio, un embalse que forma parte de toda la actividad minera que había en la provincia de Sevilla y que fue donde ocurrió el desastre minero hace 25 años. Eso por una parte. Y por otra parte, hay grandes medidas que están vinculadas al abastecimiento, pero de construir nuevas presas única y exclusivamente el recrecimiento del Agrio. Hay en estudio la previsión de una presa en el Guadiana Menor, donde actualmente, con la media de los 10 últimos años, los embalses que hay alrededor del que pretenden construir han estado de media entre el 50 y el 60%. Plantear un embalse, un estudio exclusivamente de 5 millones de euros, nosotros lo vemos inviable, porque es un embalse que no va
ni se va a llenar de agua, ni va a tener la funcionalidad para la cual se pretende. Y después hay otra serie de medidas, que son las 3 más importantes, que es lo que hablan de reducir la presión por extracción de agua, que están vinculadas la mayoría a lo que se llama modernización de regadío, algo que ahora veremos no está suponiendo o no se está cumpliendo los objetivos que inicialmente estaban previstos. De hecho, los expertos, como ahí se recogen en esa noticia, dicen que ni más embalses ni más trasvases van a garantizar que tengamos una mayor cantidad de agua disponible. Esto es un problema de sobreexplotación del recurso. 900.000 hectáreas, partimos ahora mismo de un déficit estructural de 200 hectómetros cúbicos en la cuenca, tenemos más demanda que recursos disponibles y se están planteando ampliaciones de regadío hasta 927.000 hectáreas. Cuando hablamos de la modernización de regadío, que es la tercera medida en importancia mayor que hay en el Guadalquivir, resulta que actualmente tenemos 365.000 hectáreas con una eficacia en la reducción de las extracciones de 227 hectómetros cúbicos según la propia hidrográfica del Guadalquivir. Pero esto no es del todo cierto. La propia hidrográfica del Guadalquivir está incentivando que haya cambios de cultivo. Aquí lo podemos ver en nuestra comarca, como personas que tienen una concesión de agua de un cultivo herbáceo, de trigo, de girasol, de un tipo de estos cultivos herbáceos, están viendo que por las circunstancias, por las políticas comunitarias, porque ya no está habiendo cosechas de forma regular, porque los costos de producción no le compensan y están a pérdida, deciden en un momento dado cambiar un cultivo. La propia hidrográfica del Guadalquivir está incentivando ese cambio de cultivo, que está propiciando que el agricultor que tiene una concesión de agua con un cultivo herbáceo decida poner un cultivo de leñoso, fundamentalmente olivar, en menor medida almendro, pero en la inmensa mayoría olivar, y además en una variedad intensiva, y a la vez que está pidiendo cambiar de cultivo, la propia hidrográfica del Guadalquivir le da la posibilidad de que con el 45% del agua que se ahorre la pueda utilizar en ampliar la superficie de riego. Y lo que está ocurriendo en la realidad, y así lo están denunciando ya no solo las organizaciones ambientales. La semana pasada la Fundación Nueva Cultura del Agua publicó un informe que habla que la modernización de regadíos, como la medida estrella del Ministerio, no está consiguiendo ahorrar agua que vayan a los cursos, sino que se está utilizando para poner más superficie en regadío. Esta es una cuestión que ya no solo está denunciando las organizaciones ambientales. Una organización agraria como COA ha votado en contra del plan hidrológico del Guadalquivir porque la hidrográfica incluye este incentivo, algo a lo que no se ha atrevido la Administración andaluza. La Administración andaluza, en la revisión de los planes hidrológicos, a pesar de que había una intensa campaña de las organizaciones de regante para que se incluya la posibilidad de que se amplíe la superficie, no ha aceptado. Nos ha extrañado, pero la Administración autonómica no ha pasado. Algo que sí lo está haciendo. Y una información que aparece ahí en el recuadro abajo a la izquierda dice: la PAC no garantiza un uso sostenible del agua según un informe europeo. El Tribunal de Cuentas Europeo dijo en junio del 2021 que España no estaba haciendo buen uso de los fondos europeos y que probablemente la utilización de fondos europeos para modernización de regadío estaba dando lugar a un mal uso del agua y que se estuviera utilizando más agua de la que se debería. Lo está diciendo hasta la Unión Europea. Otra cosa que quiero que también lo pongamos en el debate y que está ahora en todos los medios de comunicación, en toda la exposición pública, en todas las noticias, en todas partes, que es sequía y escasez. ¿Qué es la sequía? La sequía nada más que un fenómeno natural que lo tenemos en nuestro clima mediterráneo, que se da cada cierto tiempo, que es debido a que hay menor precipitación que las medias históricas. Y ahí hay las gráficas que están sacadas de la propia planificación del plan de sequía. Y te dice que en la serie corta, que está desde los años 80 hasta la actualidad, la disminución de las precipitaciones están en un 6% menos. Con respecto a las aportaciones han disminuido 14%
desde la serie corta, desde los años 80, han disminuido los recursos que se aportaban a los cauces un 14% y las temperaturas medio grado. Con este panorama tenemos que poner la variable del cambio climático. Estos datos que están sacados de las gráficas de datos, tablas del propio plan hidrológico, dice que los descensos, como decía antes, en régimen de aportación natural, dependiendo del indicador más o menos desfavorable, llegaremos a una disminución de aportaciones entre un 9 y un 17%. Teniendo en cuenta los datos de consumo de agua, lo que se pretende, más temperatura, menos aportaciones, menos precipitaciones, ahora trasladaré una serie de preguntas para el debate. Y otro concepto que hay, que es el que no se está hablando, fundamentalmente es la escasez. Es que lo que nosotros estamos defendiendo, que es lo que ocurre en la cuenca. En la cuenca lo que tenemos es un problema de la imposibilidad de atender a todas las demandas con los recursos que tenemos disponibles. Y esto es un problema de escasez vinculado a la sobreexplotación del recurso. Si vemos que estos mapas, que lo he sacado hoy se acaba de publicar el informe de sequía de la hidrográfica del Guadalquivir. Este es el estado de la sequía que tenemos actualmente a fecha de 31 de mayo en el Guadalquivir. Si veis todos los colores verdes, indica que tenemos ausencias de sequía. Y sin embargo parece que estamos en una situación terrorífica. Pues según las precipitaciones, no estamos pasando por un periodo donde las precipitaciones sean tan drásticamente menores a la media que nos indique que la situación que tenemos es un problema de sequía. Porque si vemos el mapa de escasez, vemos como el gran tronco del Guadalquivir está en emergencia, que es lo que tenemos. No tenemos sequía, tenemos escasez. Y esto es lo que los medios, interesados o no, están centrando el debate. Esto es un problema pues, más profundo, que es lo que quiero que ahora entremos en debate. ¿Cómo se están planificando las sequías? La sequía se planifica a través de un instrumento, igual que se planifica la gestión del agua a través del plan hidrológico, las sequías se planifican con otro instrumento también de carácter normativo y que se tiene que publicar en el BOE como Real Decreto, que es el plan de sequía. El plan de sequía del Guadalquivir, que está actualmente en revisión hasta el 30 de este mes, y el que se utiliza en una serie de indicadores para establecer, en función de esos indicadores, en qué situación nos encontramos en cada momento. Que pasa de normalidad, de prealerta, alerta de emergencia, en cada momento, en función de esa serie de indicadores, es donde se toman una serie de medidas más o menos restrictivas del agua. ¿Qué es lo que yo quería hablar, por ejemplo, del abastecimiento? Esto que tenemos aquí es el plan de sequía o el plan de emergencia por sequía del consorcio del plan ESIA. Un documento que seguramente de los que estáis aquí ninguno tenga conocimiento de que existe. Pues este documento, a diferencia, por ejemplo, yo estoy en Sevilla, que el plan de sequía ha sido ampliamente debatido por la sociedad civil, ha sido consensuado con todo el mundo, esto pues lo habrán aprobado los políticos y me he enterado de casualidad. Pero la Ley de Aguas de Andalucía del 2010 establece la obligación de que todos los municipios de más de 10.000 habitantes tienen que tener aprobado un plan de emergencia por sequía para establecer, cuando tengamos problemas de sequía, no de escasez, cuando tengamos en función de esos indicadores una situación de alerta o de emergencia, cuáles son lo que tenemos que lanzar a la ciudadanía. Lo de la derecha es un bando que salió publicado hace muy poco tiempo, donde el plan de sequía decía que había que tener una serie de restricciones, que con el agua de consumo urbano nos regaló jardines con agua potable, lavar los coches como vienen ahí, había una serie de... Pues ahora mismo, y mañana martes, si tenéis curiosidad, podéis buscar una página que se llama embalses.net. Ahí se actualiza todos los martes la capacidad de embalse de regulación de todo el Estado español. Cuando vayáis a mirar los datos del Guadalquivir, el Guadalquivir está ahora menos del 24% la cuenca, pero si nos vamos al embalse del Benbesa y al del Retortillo, veremos que están ahora mismo los dos, o estaba la semana pasada a 58 hectómetros cúbicos los dos de capacidad. Si nos vamos al plan de emergencia por sequía, que es ese documento que tengo ahí y que yo lo he podido conseguir a través de un concejal del Ayuntamiento de Aral, ya digo que esto debería de haber sido público y haber sido debatido por la sociedad civil,
ni ha sido debatido ni está en ningún lado donde se pueda consultar. Pero en este plan de emergencia, cuando se establecen esos indicadores de cómo se está la situación en función de una serie de indicadores, entre ellos la precipitación, ahora mismo el plan de emergencia de sequía establece que en el mes de junio, con 62 hectómetros cúbicos de capacidad embalsada, entramos en emergencia. Estamos en 58, estábamos la semana pasada. ¿Habéis escuchado durante esta semana que hay que empezar a tomar medidas restrictivas a los ciudadanos, que incluso puede haber cortes de agua? Nadie ha querido en un periodo electoral sacar esto, pero según el plan de sequía ya estamos en emergencia y hay que tomar medidas más restrictivas, no solo para el abastecimiento, sino para usos agrarios que están también abastecidos de esas dos infraestructuras. No se está diciendo nada de esto en la opinión pública. ¿Cuáles son, digamos, los dos tipos de posturas que se están poniendo a la opinión pública? Tenemos, por una parte, la administración andaluza y una parte del sector agrario que entiende que el agua es un recurso económico al cual hay que explotar hasta el límite de cada demarcación hidrográfica, y para ello hay que destinar todos los recursos económicos habidos y por haber para mantener y aumentar este modelo agroindustrial turístico como sea. Y entonces tenemos declaraciones como todas estas que aparecen en los medios. Bueno, estos son los problemas que nos estamos encontrando y que vemos diariamente en las noticias. La agricultura se muere de sed, esta mujer que tiene ganadería extensiva agoniza mientras se cronifica la sequía. Juanma Moreno hablando de sequía, hay campos de golf que no se pueden regar, situación crítica en Casariche, no hasta el consumo de agua en Guadalcanal, Sevilla sufrirá cortes de agua de seguir la situación aquí y si no llueve. Entonces yo lanzo una pregunta que es lo que me interesa ahora, que aquí debatamos, hagamos un debate en todo lo que encontramos aquí. ¿Qué proponemos ante esta situación? ¿Sigue siendo el agua un recurso ilimitado? ¿Podemos seguir gestionando el agua como hasta ahora? ¿Más infraestructura de base, aguas desaladas? Todo esto que está en el debate público. Y decía, por una parte están las propuestas que están planteando de los que demandan agua como recurso exclusivamente económico. Moreno reclama a Sánchez 33 obras hidráulicas. Huelva quiere ampliar al doble de hectáreas de regadío de las que tiene actualmente. El plan del Tinto prevé duplicar las hectáreas de regadío y para eso tienen que construirse infraestructuras. El Parlamento aprueba reclamar a la Junta no sé cuántas obras. Un comité de expertos guiará las políticas de la Junta para hacer frente a la sequía. A estos expertos, que yo conozco algunos personalmente, han sido expertos vinculados a una gestión económica exclusivamente del agua. Andalucía aprueba el tercer decreto de sequía y reclama más obras. Un tuit del presidente andaluz diciendo que hay que ver que el agua se tira al mar, que como en una sequía hay una infraestructura que está tirando agua al mar. Y enseguida le contestó una persona que es amiga mía del CIREF diciendo el agua de los ríos no se tira al mar, señor Moreno. O esto que ha sido más recientemente, que es los agricultores de Huelva y la administración autonómica reclaman la construcción de una presa que pretenden en el Tinto, que es la presa de Alcolea, que está declarada de interés nacional, que está construida al 20%, pero que actualmente alberga aguas ácidas, que ahora mismo la contaminación es tal que no hace posible ni que el hormigón fragüe. O sea, quieren dedicarla a abastecimiento o a riego y el agua tiene tal cantidad de metales que es imposible que el agua fragüe el hormigón. Pues esto es el panorama de los que están defendiendo que hay que hacer más obras y más trabajo. Y frente a esto, ¿qué es lo que estamos nosotros, las organizaciones ambientales, reclamando? Pues que utilizar fuentes alternativas como nos puede proporcionar la depuradora. La reutilización de agua depuradora está infrautilizada en nuestra cuenca, tanto internas andaluzas como la cuenca del Guadalquivir. Apenas se reutiliza agua. En el Guadalquivir solo 34 hectómetros cúbicos. Ahora hay, en el plan anterior había
una reserva de 20 hectómetros cúbicos que ha servido para que muchas comunidades regantes en muchos municipios, entre ellos municipios como Marchena, como Aral, como Osuna, Utrera, Morón o Écija, hayan solicitado agua de depuradora y se la hayan conseguido. Aquí en Marchena recibimos hace escasamente 2 semanas el informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir concediendo agua a la comunidad regante de Marchena para regar agua, una parte olivar y una parte almendro. Y eso está conseguido. Es una forma de darle un segundo a la agua que estamos, digamos, depurando. Siempre tiene que haber una parte del agua que discurra por los cauces porque el mantenimiento de los cauces es fundamental, porque el agua no solo es un recurso económico, sino es evidentemente fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas de una importancia tanto como puede ser Doñana u otros espacios distintos. Y es eso, las funciones que nos proporcionan y los servicios que nos proporcionan los cursos de agua tienen que llevar agua. Y está previsto aquí. Hay un experto como este señor que está aquí, dice plantear grandes estas bases entre cuenca hidrográfica es del todo inviable. Esto ya lo está diciendo la ciencia y los expertos. Otro que habla aquí de emergencia climática. Aquí estamos viendo cómo el negacionismo climático se está imponiendo en una parte de la política andaluza y estatal. Jesús Vargas, que es otra de las personas que conozco, que está en la Universidad Pueblo de la Vida y en el Observatorio Ciudadano de la Sequía, habla que si no se toman medidas impopulares podemos tener restricciones de agua en verano. El presidente autonómico hizo unas declaraciones hace unas semanas diciendo que como siguiera la situación como hasta ahora, a partir de septiembre habría que tomar medidas que podían llegar a cortes de agua. Bueno, pues si la situación en la que tenemos es esta y no se prevé que en los meses de junio, julio y agosto llueva, porque no se están tomando medidas ya. Estamos en periodo electoral y nadie quiere tomar medidas impopulares. Y después una cosa muy importante, que es una experiencia que estamos teniendo a cabo en Andalucía y que no se está llevando a cabo en ninguna parte del territorio español, es la que se hace llamar la Mesa Social del Agua. Ya voy a acabar. Es la Mesa Social del Agua y es una experiencia que estamos conjuntamente, organizaciones ambientales, consumidores, sindicatos, defensores de los usuarios y consumidores, operadores públicos de agua, sindicatos como Comisiones Obreros y pero lo más importante, hay dos organizaciones agrarias como es COA y UPA que también están aquí. Nosotros empezamos esta experiencia hace 5 años, precisamente cuando se estaba revisando el plan de sequía y hemos hecho a lo largo de todo este tiempo actuaciones conjuntas, reclamando que esto no es un problema achacable exclusivamente a la falta de precipitación. Esto tiene un trasfondo, que es la sobreexplotación del recurso. Y lo que estamos apostando por una transición hacia otro modelo agroeconómico, agroecológico, apostando por la agricultura ecológica, por la agricultura familiar, que es la que fija la población al territorio, la que genera más empleo, la que es más cercana al ciudadano, frente a otra agroindustria, que es la que se está expandiendo. Son grandes fondos inversores, capital financiero, capital especulador, que es la que está ocupando gran parte de los territorios en ocasiones, porque los agricultores no tienen relevo generacional, están viendo que las cosechas son intermitentes y que no cobren coste de producción, prefieren venderle el terreno o alquilarle el terreno tanto para construcción de parques solares como para cultivo en régimen de intensivo por un periodo de 20-25 años y van a tener un dinero asegurado frente a la incertidumbre que genera este tipo de agricultura. Frente a eso, nosotros estamos defendiendo ese decálogo social del agua con una serie de puntos, partiendo de que los objetivos ambientales de la directiva son fundamentales, el buen estado ecológico de las masas de agua y la satisfacción de la demanda, siempre y cuando sea posible garantizar con este tipo de agricultura, y lo que apostamos es por este modelo. Son las propuestas que nosotros estamos haciendo llegar. Desde hace 5 años a las administraciones, estamos posicionándonos en el debate mediático. Lo último ha sido hace 2 semanas, tuve una rueda de prensa, todas las organizaciones conjuntas, denunciando la compraventa de derechos de agua. Como dije antes, aquel agricultor que tenga una concesión de agua y que por los motivos X que decida ese año, por las circunstancias, que no va a plantar nada y va a dejar el terreno en barbecho,
él puede vender su concesión de agua. Esto ha venido a cuento al cultivo del arroz. Con la comisión de desembalse aprobada, el cultivo del arroz no es viable plantarla, no solo porque tiene que inundarse y utilizar gran cantidad de agua, sino porque también tiene que evitar el tapón salino del estuario del Guadalquivir, de Sanlúcar, el agua que entra. Para evitar ese tapón salino necesitan gran cantidad de agua. La situación que hay ahora con la capacidad de embalse al 23%, no tenían agua suficiente. Los arroceros han decidido pues que como así está establecido en la ley, como ellos tienen los derechos concedidos de agua y no van a utilizarlo, venderlo. Está perfectamente establecido. Aquí la novedad es que la administración no es la que va a interceder en la compraventa de derechos, sino es una entidad privada que la está vendiendo a 23 céntimos el metro cúbico, con lo que aquí se está especulando con un recurso que es indispensable. Aquellas personas o aquellos agricultores que no tengan capacidad económica no van a poder tener acceso a este derecho de los arroceros. De hecho, me he enterado que gran parte de los derechos de los agricultores van ahí al levante murciano y almeriense. O sea que el agua de los arroceros van a acabar en la otra punta de Andalucía. Y estos son prácticamente lo que estamos defendiendo. Y también algo que es muy importante, y es que el concepto cultural está muy enraizado en nuestro pensamiento interno. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir cada vez que llueve hay que ver que llueve y el agua se pierde al mar? O hay que ver que el agua se podía estar utilizando en otros usos y que se está... estos debates mira qué sucio está el río porque no vienen y no limpian. Estos debates que surgen cada vez que tenemos problemas de este tipo están fuertemente enraizados en nuestra cultura y es lo que nosotros estamos intentando romper. Hay que ejercer una fuerte pedagogía para intentar que todos estos conceptos que hemos ido adquiriendo durante nuestra vida y que no tienen nada que ver con la realidad, intentemos romperlo y apostar por una nueva cultura del agua. Yo lo dejo aquí, yo agradecer la invitación de nuevo de los compañeros del Taller Verde y aquí pues ahora encantado de establecer un debate con lo que nos encontramos ahora aquí. Nada, muchas gracias. Antonio lleva tantos años y sabe tanto del agua que os puedo asegurar que ha hecho un verdadero esfuerzo para ajustarse al tiempo que le habíamos pedido. Así es que creo que ha hecho una exposición muy clara, muy rápida, porque a él le hubiera gustado más entretenerse en algunos puntos, pero yo creo que nos ha dibujado una realidad de cuál es el agua y se ha acercado incluso a la realidad de nuestro pueblo y de toda la comarca andaluza y toda la problemática. Así es que nada, tenemos ahora un ratito para que todas las personas que quieran le planteen a Antonio o simplemente en voz alta hagan alguna consideración o alguna aportación a este coloquio que podemos empezar a abrir a partir de este momento. ¿Quién se anima? José Luis. Buenas tardes. Vamos a ver. Yo te voy a preguntar unas preguntitas y después, si acaso, y me dejan, seguiré con otras. Vamos a ver. Desde hace mucho tiempo en el recibo del agua, para que sea de común, viene una cosa que es el canon de depuración. Por mi trabajo, que lo saben, soy director de sanidad durante 40 años, entonces he controlado bastantes temas de agua en muchos domésticos y demás, y hablaba con los encargados del agua aquí, de las distintas empresas que han llevado aquí el tema del agua. Y me manifestaron, yo no sé ahora mismo en cuánto estará, pero hace 6 o 7 años en el plan ya tenían casi 50 millones de euros destinados para nuevas depuradoras. Dice, no se hace ninguna. Yo no sé ahora mismo cuánto dinero hay y qué van a hacer con ese dinero o quién se ha comido ese dinero. Mira, respondiéndole, sé muy bien de lo que habla
porque, como decía, nosotros llevamos desde el área de agua, siendo 7 años, un análisis del saneamiento y depuración, con los propios datos analíticos del control que ejerce la Administración autonómica. Vienen a suponer alrededor de 300, 320 depuradoras de más de 2.000 habitantes, que las menores no están obligadas a tener solo un tratamiento adecuado, pero las de más de 2.000 habitantes tienen que tener una autorización de vertido y cumplir una serie de parámetros. Cuando nosotros analizamos el primer, yo digo, nos costó 1 año y medio detrás de la Junta de Andalucía para que nos diera los datos, que nosotros sabíamos que tenía los datos porque la Junta de Andalucía recopilaba los datos, los enviaba al Ministerio y el Ministerio los envía a Europa, porque Europa cada 2 años fiscaliza el saneamiento y la depuración. La Directiva Europea de Depuración obliga a fiscalizar la implementación de la directiva y entonces cada 2 años emite un informe, se llama el informe Q, el último fue el año pasado, donde ahí se muestra pues cómo está funcionando el saneamiento. Nosotros el primer año que hicimos el análisis, que fueron 3 años consecutivos, después de estar 1 año y medio pidiéndolo de los datos, llegamos a la conclusión, con los datos que te proporcionaba la Junta de Andalucía, que había más de 60 depuradoras en toda Andalucía que no cumplían. Cuando hicimos el informe, me llaman de Madrid los compañeros y me dicen, pero ¿ustedes habéis dado cuenta de lo que ocurre? Que hay un montón de depuradoras que durante 3 años seguidos no están cumpliendo. ¿Qué es lo que hicimos? Presentar una denuncia en la Fiscalía por un presunto delito de estafa, porque nosotros vinculábamos que los ciudadanos estaban pagando en su recibo del agua un canon que estaba vinculado al uso del agua y no se le estaba prestando el servicio en condiciones. Nosotros calculamos que eso aproximadamente era un 20%. Otra cosa es el canon autonómico de mejora y el canon que tiene puesto las empresas de agua. El canon que ponen las empresas de agua está destinado exclusivamente a sufragar la infraestructura de abastecimiento y saneamiento, que en Andalucía se han recaudado más de 1.000 millones, más de 1.000 millones desde mayo del 2011. Y hace 2 años el porcentaje de dinero de depuradoras que no habían ni siquiera redactado los proyectos era del 42%. ¿Qué habían hecho con los 1.000 millones? No sabemos, pero que no. Y esa denuncia que nosotros presentamos, yo me reuní con el fiscal general de Medio Ambiente. El fiscal general de Medio Ambiente, que es Javier Rufino, nos trasladó que tenía antes que tratarlo con los fiscales provinciales. A la semana nos dijo presentar la denuncia, presentamos la denuncia, a los 6 meses empezamos a recibir diligencia de investigación de las distintas fiscalías provinciales. Me enteré por la prensa primero de la de Huelva antes que oficialmente nos llegara y la última que nos llegó fue Sevilla. Sevilla fue muy contundente. Sevilla denunciaba con nombre y apellido a quien denunciaban, pero la diferencia es que no lo vinculaban a un mal uso del servicio. Ellos lo vinculaban a que los aguas residuales se estaban vertiendo, incumpliendo lo que tenían autorizado y podían supuestamente estar causando un daño sustancial en el medio receptor, a la flora y a la fauna. Te puedo decir que el caso de Sevilla, que han sido 3 de las 4 depuradoras de Sevilla Capital, que era depuradora de San Jerónimo, Tablada y El Copero, Ranilla, que si vais a Sevilla, cuando vais desde la autovía y cogéis con dirección a la S30, enfrente Palmete está la depuradora Ranilla, es la única depuradora en Sevilla que cumple, porque es la única que tiene el tratamiento terciario. Las demás no la tenían, estando obligados para ello. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la Fiscalía entendió que los vertidos por encima de lo permitido causaban un daño al medio receptor. Habían encargado informe al Instituto forense que determinaban que estaba afectando a la flora y a la fauna. El juzgado de instrucción número 6, que era una jueza muy conocida, que era la jueza Núñez Bolaño, que estaba en todo el caso de los ERE, fue la que cogió el caso, pero como ella estaba de baja casi siempre, al final lo cogió el juez Vilaplana. El juez Vilaplana nos pidió en primera instancia que denunciáramos por querella criminal a los investigados, que se llamaba, o la figura que ahora se llama. Después nos pidió fianza de 6.000 euros. Al final recibimos un auto donde hablaba de que los Ecologistas de Nación a nivel andaluz es una asociación con un prestigio demostrado, que nosotros no buscamos publicidad ni notoriedad, que estamos formados por gente que está muy preparada en distintos temas y que
teníamos todo el derecho a personarnos. Después de año y medio nos personamos. Yo me he mirado el expediente judicial completo, te puedo decir que son más de 6.000 páginas, más un mogollón de informes aparte. En marzo del año pasado recibimos la resolución de archivo de la causa. Al final, el problema es que no se habían hecho las obras. ¿Y las obras quién era responsable? Quien había declarado la obra de interés. En este caso fue la comunidad autónoma. La empresa municipal de agua de Sevilla tenía beneficios anuales en torno a los 9 o 10 millones de euros. ¿Por qué la empresa municipal de Sevilla no había invertido los beneficios en mejorar el saneamiento y depuración? Pues, ya digo, yo te puedo contar todo lo que tú quieras porque lo he vivido en primera persona lo que ha ocurrido con el Cano. ¿Quieres seguir, José Luis, que decías que te dejamos, que como dijiste, si me dejáis, te dejamos? Mira, cuando yo estaba allí en Procavi, que también me llevaba unos pocos de años, pues yo le hice una propuesta a estos señores para el tratamiento terciario, porque aparte de ser veterinario, en el año 2002-2003 me dio por hacer técnico superior en sobreambiental. Entonces fue cuando yo me metí de lleno en el tema del agua, porque yo para mí el tema del agua era para los farmacéuticos. Pero yo ahí me metí, hicimos pruebas en el río aquí, yo hacía pruebas allí, me metí en la depuradora de Procavi. El Procavi gasta diariamente 100 metros cúbicos de agua, 150, y la ley dice que hay que utilizar agua potable para todo, para dejar, para esto. Yo tenía un plan para que por lo menos el primer bardeo del suelo se hiciera con agua depurada. Pero claro, me faltaba el terciario. Ellos tenían una unidad muy buena. Y entonces digo, ¿por qué no hacemos una propuesta y echamos el agua a la laguna de Sevilla? Y la laguna de Sevilla nos actúa como terciario. Y después de ahí, pues se puede coger para eso, para riñosos o para otra cosa. Resulta que este hombre, el que estaba ahí, pues hubo una serie de movimientos que todos los de aquí lo conocen, Alfonso, y se tuvo que quitar del medio. Ha venido otro señor y a ese señor no le parecía bien eso porque ese señor venía a estructurar otra vez y había toda una cosa ahí muy bonita de depurar todos los días 100 y pico de metros cúbicos de agua. Lo digo para que no conozca que es un tratamiento terciario, es que las depuradoras convencionales como la que tenemos, o con la que hay en Marchena, con la que hay en Ará, es una depuradora que se le llama de tipo biológico, que lo que hace es, en unas condiciones de oxígeno, hay una serie de bacterias que lo que hacen es alimentarse, ya hablando malamente, de la mierda que trae el agua residual. Entonces, por una parte, ese agua que se depura, una parte, se somete a un tratamiento de cloración y se vierte cumpliendo los parámetros que están establecidos, la autorización y los lodos que se van depositando en el fondo por gravedad, luego se somete a un tratamiento digestivo para obtener enmiendas orgánicas para utilizar en el campo. Y un tratamiento terciario, ese tratamiento biológico lo que hace es eliminar la carga orgánica y las partículas en suspensión. Y el tratamiento terciario lo que hace es eliminar los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo, que son dos compuestos que proceden de la actividad humana, de la actividad agroganadera, de distintos sectores, el nitrógeno y el fósforo. Y eso se tiene que someter a un tratamiento adicional. Por ejemplo, Aral lo tiene que someter porque está dentro de una zona sensible que se llama Parque Nacional de Doñana y su entorno, porque vierte a un arroyo que es tributario a su vez de otro que va al Guadalquivir. Guadalquivir es zona sensible. Entonces, la instalación del terciario tienen que instalarla. Está aprobado en el plan hidrológico del Guadalquivir, es una medida que tienen que implantar, pero curiosamente estuve visitando la depuradora por un acto de confrontación hará menos de un mes y han instalado un depósito de cloruro férrico que es para controlar el fósforo, que es uno de los elementos más contaminantes. De hecho, en Sevilla, con la denuncia,
los pliegos de condiciones, porque el servicio, a pesar de ser una empresa pública, está externalizado. En unos casos una UTE, en otras una empresa exclusivamente, pero en todos los pliegos de mejora o en todas las ofertas que las empresas que fueron al concurso para optar al servicio de depuración, en todas hablan de instalar depósitos de cloruro férrico para controlar el fósforo. Pues no lo instalaron hasta que no llegó nuestra denuncia. Lo último, Antonio, lo último es un pensamiento. En mi casa, que está mi mujer, lo sabe perfectamente, me peleé con el arquitecto 14 veces y yo lo que quería hacer es que el agua de la lavadora y muchas veces el agua de la ducha fuera a un depósito especial, filtrado, y de ahí luego, con una bomba, llevarlo a un depósito arriba y eso fuera a ¿dónde? El sanitario. A un sanitario. Me da una... Dice, métele un ladito. No corre bien, es que no está bien hecho, no está bien estudiado. 15 litros de agua por un pipí. La utilización de redes separativas de agua residual y agua de abastecimiento, la posibilidad de tener en las nuevas promociones de vivienda esos sistemas implantados para reutilizar parte del agua que usamos. De hecho, ahora la reutilización de agua para distintos usos que se está ahora reivindicando tanto en determinadas comarcas para el riego, por ejemplo las comarcas de tropicales en la Axarquía malagueña, durante un montón de tiempo han sido denostadas por los propios agricultores, no querían, ahora quieren el agua regenerada como un uso alternativo. De hecho, hay una normativa europea que se revisó el año pasado, que todavía no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español, pero que se tendrá que poner, es la que regula qué condiciones que tiene que tener el agua para los distintos usos para la cual se puede reutilizar. Y está desde el baldeo de calle a la utilización en edificios públicos como descarga en cisternas, a el agua para regadío. La oferta que sacó la hidrográfica del Guadalquivir, todas las 60 solicitudes que hubo y de las 25 coincidían, todas eran para riego. Salvo una que era para huerta, todo lo demás era para regar. Fundamentalmente era olivar y en muchas comarcas como Morón y Écija eran 1000 hectáreas de riego no intensivo. Vamos. Pero yo no voy a ir. Sí. Que ¿por qué la ley me obliga a mí, cuando yo acabo una casa, tengo que poner fototécnica? Por ley. ¿Por qué no lo obliga también a tener regulación del agua de doble uso? Eso es lo que estamos defendiendo también, que las nuevas promociones, que tiene que haber redes separativas de agua residual y agua de abastecimiento. ¿Más? ¿Carlos? Hay un sector que no sé cómo está incidiendo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho el tema del turismo, el tema de las decisiones políticas y de la regulación en la costa. Y ya, Una cosa ya para terminar, si estamos, según parece, el verde de los costillos por debajo del 15%, ¿qué estamos esperando para tomar las medidas que estamos probando? A lo que te refieres, nosotros estamos hablando del modelo agroindustrial y turístico. Hace muy poco también ha estado una urbanización de lujo con no sé cuántos hoteles, no sé cuántos campos de golf en Trebujena, que ha recibido un informe negativo de la hidrográfica del Guadalquivir porque ni hay agua para satisfacer las demandas de uso de abastecimiento en esas infraestructuras, ni hay agua prevista en la planificación para eso, y aparte que son terrenos inundables. Pero es que no es el único, en la provincia de Cádiz hay más, hay el Següesal en Barbate y hay otras más. O sea que es un modelo económico que vincula el agua como un uso económico al que hay que explotar y al que dedicar los esfuerzos económicos para mantenerlo, porque ese es un modelo económico que genera no sé cuánto dinero y movimiento y que hay que seguir manteniendo ese tipo de economía. Frente a eso, lo que nosotros estamos defendiendo, pero que el sector turístico también está implicado ahí en el territorio, y una cosa de la que no he hablado es la industria extractiva.
la industria extractiva en la provincia de Sevilla y Huelva va a condicionar también no solo el uso de agua, sino la situación que va a dejar de los vertidos mineros. La reapertura de la mina de Aznarcóllar prevé verter al estuario del Guadalquivir no sé cuántos miles de metros cúbicos de aguas ácidas. La mina de el proyecto minero subterráneo de Cobre Las Cruces, otros tantos de lo mismo, y la mina de Río Tinto, que también pretenden ampliarla, conllevan vertidos a los cauces públicos que va a condicionar el uso futuro de las fuentes de agua subterráneas en toda esa zona de Sevilla y Huelva. Bueno, Ramón. De los datos que has dando, que es muy rápido más, y una pregunta que te hago y una valoración previa, evidentemente como resumen de lo que has impuesto, la planificación hidrológica no se puede basar en aumentar la oferta, porque la oferta está ya muy limitada, sino evidentemente la planificación hidrológica se tiene que basar en reducir la demanda, ¿no? Sobre todo la demanda de uso agrario, ¿no? Y me he perdido, no cogí a nivel de la cuenca del Guadalquivir y a nivel de nuestro envase del cual nos abastecemos, ¿qué porcentaje va a uso agrario? ¿Qué porcentaje va a uso urbano? Tanto a nivel de la cuenca del Guadalquivir como de la dos pantanos que va El consorcio. Lo del consorcio no tengo los datos, seguramente vengan en el plan de emergencia por sequía. No sé qué cantidad de esos pantanos tienen un uso agrario. Lo hay, lo tiene que haber porque el plan de emergencia por sequía establece reducción de las dotaciones para el uso agrario. No sé ahora mismo en qué porcentaje estará, pero a nivel andaluz el uso agrario supone el 86-87% del consumo total del recurso. El uso de abastecimiento apenas el 8 o 10%. Eso, digamos, de a brochazo gordo de los datos. En las cuencas internas andaluzas el uso de abastecimiento es mayor, porque ahí es donde se localizan la mayor parte de las poblaciones que están vinculadas a la costa, que son poblaciones que durante 3-4 meses al año se dispara la población. Entonces, el abastecimiento ahí es mucho mayor. De hecho, el regadío llega al 70%, es menor que el andaluz. Tendría que mirarte los datos en el plan de emergencia por si yo lo tengo aquí el plan, por si alguien se lo quiere llevar, yo se lo dejo, que lo tengo aquí el plan. Yo digo que lo conseguí a través de un concejal, pero que no está ni en el portal de la transparencia del consorcio, cuando algo que debería estar en todo, cualquier ciudadano podría tener acceso, porque lo que decía antes el compañero, ¿por qué no se están tomando medidas cuando la situación de embalse está indicando que estamos ya en emergencia? ¿Por qué no se toman medidas impopulares? Porque, desgraciadamente, estamos en un contexto político que o eres blanco o eres negro, es imposible llegar a acuerdos. Entonces, si yo tomo medidas impopulares de que empiezo a cortarle el agua a la gente, pues desde el otro bando va a decir que el agua no se puede cortar a la gente. Entonces, es imposible en este contexto, entendemos, imposible en el contexto político. Desde la Mesa Social del Agua estamos demostrando que es posible llegar a acuerdos y es posible llegar a entendimiento y, digamos, intentar confrontar con ese otro discurso reaccionario que pretende considerar el agua exclusivamente económica y que el agua no puede ni circular por él. De hecho, el miércoles que estuve en un taller del plan de sequía, tuve un encontronazo porque no me pude callar a última hora con el representante de Feragua, que soltó que el caudal ecológico se tendría que considerar un uso más, cuando ahora mismo la ley establece una restricción previa a cualquier uso. Y dijo que como tal uso, los animalistas, sí lo dijo, los animalistas y los ecologistas tendrían que pagar porque hubiera agua circulando por los cauces. Lo dijo así como tal. Yo salté, no me pude contener, le dije que era un negacionista, que eso no tiene nada que ver con la realidad y que estaba falseando totalmente, que cómo se puede mantener en pleno siglo XXI ese tipo de discurso. Yo creo que están muy envalentonados con la situación política, al menos en Andalucía, y es que no van a parar. No van a parar. Y esto es lo que no puede esperar si hay un vuelco
en un mes y medio, que es muy probable. Nos quedan 3 minutos. ¿Alguna última cuestión? Si no, yo voy a plantearte una. Sí, yo... Plantea. 2 minutos, que tú sabes que me enrollo No, mucho. que va. Bueno, digo, para vuestro conocimiento, y dado que hoy ha sido noticia seguramente, al menos en Andalucía, seguramente habrá sido noticia de portada, habréis tenido conocimiento que estos días atrás hay un colectivo en Alemania que ha iniciado un boicot contra las fresas de Huelva, y que venían una serie de parlamentarios del Bundestag alemán a fiscalizar, como los hombres de negro que venían a Andalucía, a ver qué estábamos haciendo nosotros con el agua. Pues, lo digo para vuestro conocimiento, yo era una de las personas que mañana me reunía con los parlamentarios, y desde hace un mes que teníamos la comunicación de que venían, yo puedo adelantar que nada de lo que ha salido en prensa tiene que ver con la reunión de los parlamentarios. Ellos no venían aquí para nada de Doñana, ellos venían a informarse y a contrastar distintos puntos de vista de cómo se está gestionando la sequía, qué problemas hay, cómo está afectando el cambio climático a la disminución de recursos y puede afectarle a ellos, y qué soluciones planteamos. Y se reunía con agricultores, con la administración, con ecologistas, se reunía con un montón de gente. Pero claro, el debate mediático ha estado en torno a la campaña y que el gobierno se ha unido al boicot de la fresa, que claro, esto ha estallado, que los alemanes que hoy están en Madrid me hayan llamado del consulado para decirme, mira, lo dejamos para cuando pasen las elecciones. Y tengo aquí los mensajes que mi compañera de Murcia, que es representante de la Nueva Cultura de Agua, ha tenido reunión con ellos, y me ha dicho que en 10 minutos que ha estado, le ha lanzado los mensajes que quería lanzar, le ha dado documentación, y que nos anima a que en las propuestas que le íbamos a hacer mañana en la reunión, pues que se las hagamos llegar. Ahora, como vamos a tener un poquito de más tiempo, pues con unos cuantos días más, incluso le haremos ya traducir hasta el alemán las propuestas. Sí. Aquí lo tenemos, Antonio, con los alemanes. Bueno, una última cuestión que tiene mucho que ver con Marchena. No sé si la situación de los pozos y del uso, en nuestro caso, del agua del río Corbones para el riego, para que nos hagamos una idea, cuando vamos por el campo y vemos todas esas casetas que son pozos y esos cultivos de regadío, como el algodón o el maíz en algunos casos, ¿qué porcentaje de esos pozos y de esas extracciones de agua del río Corbones o del Guadaira o de cualquier otro río son legales? Pues eso es muy fácil de comprobar. Nos vamos al IDGeoportal de la hidrográfica del Guadalquivir, al mapa de concesiones, contrastamos con la fotografía aérea del Google Maps y podemos saber si una concesión en concreto tiene, o si un pozo en concreto tiene concesión administrativa o no. Eso se puede ver perfectamente. Entonces, se puede comprobar nos vamos o al vuelo SIGPAC o al vuelo, o nos metemos incluso en el Google Maps y ponemos una imagen de un pozo. Mira, aquí porque no tenemos conexión a... Hay poca cobertura. Mira, creo que... Pero mira, os voy a poner un documento que tengo aquí, ha sido de una denuncia que hemos registrado hoy, vinculado a la familia de Alba. ¿Vosotros que estáis siempre denunciando, los ecologistas, bueno, o qué? A nosotros, yo te puedo decir que una familia tan respetada como los de Alba, ¿lo habéis denunciado? De forma muy habitual la existencia de pozos que supuestamente son ilegales. Bueno, todos recordamos lo que ocurrió hace unos años en Málaga con el niño que falleció. Sí, claro. Pues fue pasar eso, y te puedo decir que a mí me llamaban gente que veían pozos como el que veía, como en la película de en ocasiones veo muerto, ¿no? Pues decía, en ocasiones veo pozos. La gente me llamaban, he encontrado un pozo, me mandaban fotos, me mandaban perforaciones que estaban haciendo de forma ilegal. Tuve hasta la oportunidad, me llamaron en directo de Televisión Española, la primera cadena, en directo para el programa de María Casado, que entonces dirigía un matinal por las mañanas, hablando precisamente de esto, y yo lo que le decía que esto, que no nos quedáramos solo exclusivamente porque ocurrió este problema, que esto está en el debate, que abrir un pozo
conlleva la implicación de 3 administraciones, la local porque es la que tiene que dar la licencia de obra, la mina porque es la que tiene que dar el permiso de perforación y por otra parte la hidrográfica o la administración autonómica que es la que tiene que dar el permiso de la concesión del uso del agua. Entonces, al haber tantas administraciones, la gente opta para no alargar la burocracia de empezar a hacer el pozo por su cuenta. Y luego ya vemos. Luego lo consolidan y a ver quién es el guapo que me lo retira. De hecho, me decía el comisario de agua que en Doñana, que es el caso más mediático, tardaban una media de 7 años. Imagínate lo que puede tardar en otro sitio. ¿Cómo es la denuncia de...? Si vemos, es que lo que pasa es que no se ve bien, pero esta finca que vemos... Ahí no está tu dedo. Bueno, pues es que no se ve, vean aquí. Es que se ven unos puntos rojos, vean aquí un punto rojo, justo donde está la balsa hay 2 puntos azules. Esto es un mapa, este es el mapa de concesiones de la hidrográfica del Guadalquivir. Estas fincas, que son 2 fincas, esta dividida por este camino, una vía pecuaria, todas estas fincas, y aquí, si miramos el vuelo CISPA, gran parte de las fincas que aquí en el centro están de cultivo, era herbáceo, ya está totalmente de cultivo intensivo. Pues salvo los 2 pozos que están alrededor de la balsa, que si tú miras el mapa tienen concesión de agua, el resto que hay por allá arriba, mira, hay hasta 11. Hay 9 que no tienen concesión, de acuerdo con el mapa. Eso lo hemos denunciado, que también ha sido un particular el que ha hecho esa denuncia. Y esto ha sido registrado hoy. Pero como esto te puedo decir que a diario recibimos cuestiones como esta. ¿Y la administración actúa? Os acabo de enseñar una foto de Aral, de alguien con una pipa, directamente una goma, enchufar. ¿Y qué ocurre cuando se hace esa denuncia? ¿En qué termina este proceso? Nosotros tenemos, desde hace unos años, cuando, digamos, después de la experiencia que teníamos de denunciar y que esto, si por ejemplo denunciábamos un vertido, cuando llegaba el escrito al responsable de tramitar la posible denuncia, pues tardaba 1 o 2 semanas, ni había vertido, entonces en una de las reuniones con la hidrográfica lo que optaron es por darnos un contacto directo del guarda fluvial del ministerio que está en la provincia de Sevilla. Entonces es la persona que tenemos para que cada vez que a mí un particular de forma anónima o alguien me dice, mira, ahora mismo se está produciendo este tipo de vertido o hay esta persona que está ahora mismo enganchando agua, lo que sea, automáticamente le mandamos la ubicación por coordenada y foto a ser posible y es la forma de cogerlo. De hecho, en la cuenca del Guadalquivir... Pero llegan a multarlo. Mi pregunta es bueno, si el responsable al final... lo que ya no sabemos nosotros es... ¿En qué termina el expediente? ¿En qué termina? Es lo mismo que ocurre con el Seprona. Cuando tú denuncias al Seprona, el Seprona a ti no te indica qué tramitación ha tenido ese expediente. Lo mismo está ocurriendo ahora mismo. Lo que sí, cuando presentamos por escrito después, sí pedimos que como entidad de utilidad pública tenemos total acceso al expediente. Pues pedimos que si en algún momento se le abre un expediente judicial o un expediente administrativo, que tengamos la posibilidad de personarnos. Y aquí en el territorio, por ejemplo, estamos incluidos en un expediente judicial muy cerca de aquí, en Parada, la industria de Saladito, que seguramente lo habréis visto, porque está a pie de autovía. Hace unos 3 o 4 años, agricultores de COA se pusieron en contacto conmigo porque en 1 o 2 semanas hicieron una zanja de 5 kilómetros atravesando Montepalacio, desde una finca que está en el límite entre Morón y Aral hasta la pie de autovía. Y ni el ayuntamiento vio las máquinas haciendo la gavia, ni la hidrográfica vio nada. Entonces eso derivó en una denuncia al Seprona. De la denuncia al Seprona se pasó a una denuncia nuestra. Eso ha derivado en que los 2 hermanos que son responsables de la industria no estén de acuerdo y hayan recurrido a la vía contenciosa administrativa. Estamos personados y en septiembre tenemos el juicio. Vosotros no vais a probarlo al tramuse, vamos, eso seguro. No, y como anécdota decirte que la empresa siempre ha justificado que ellos, el utilizar agua porque estaban llevándose agua de un pozo, que el pozo no ha tenido concesión y se lo cerró la hidrográfica del Guadalquivir,
El dueño de donde estaba el pozo era una persona con gallina que decía que era para refrescar en agosto los tejados de las gallinas. Eso era lo que ha declarado él, pero en realidad tenía bombeado con fibra óptica, tengo las fotos donde se ve perfectamente los cables, los tubos bombeando agua hasta la fábrica, y el personal de la fábrica siempre han argumentado que era una expansión de su proceso productivo para irrigar olivar en intensivo. Y en este caso el Ayuntamiento de Parada pues ha continuado con la denuncia hasta que ha llegado. Y ahí vi una cuestión que es la que a mí particularmente me interesaba, que era el consumo de agua, precisamente del consorcio de agua. Y es que nosotros sospechábamos que la utilización del agua del pozo que tenía las gallinas era para seguir aumentando o manteniendo la producción, pero utilizando mucho menos agua, porque me decían que pagaban $500.000 euros al año en consumo de agua, y se lo pedimos al consorcio, no nos informó, pero en el expediente judicial lo he podido ver. Entonces se ha pasado de consumo de 20 y tantos mil, creo que era 24, 25.000 metros cúbicos al año, a 16 o 17.000. Ahí estaba el truco. Agua gratis, ilegal, para mantener, aumentar el proceso productivo. Entonces, aquí lo que no podemos es que trasladar los problemas de una fábrica a que sea la sociedad la que al final acabe pues resolviendo el problema o pagando el excesivo consumo de agua en este caso. Bueno, Antonio. Antonio, ¿querés? Un apunte. Sí, un apunte. Ante una situación de escasez, se plantean restricciones en el sector doméstico, urbano, pero no se plantean restricciones en el sector agrario. Sí, de hecho el sector agrario este año tiene un 88% menos de agua de la que le debería de tener, porque la capacidad de embalse no es suficiente, y entonces, en función de las dotaciones por cultivo, pues han determinado qué capacidad hay de agua con la que tenemos ahora para los determinados cultivos. Y de hecho el arroz no va a poder plantar apenas hectáreas, y ha vendido sus concesiones que van a acabar en el Levante de Almería. Pues claro, es el agua embalsada, no el uso, digamos, privado de los pozos que alimentan los olivares o alimentan los cultivos del algodón o de otros. Lo que nos queda es, primero, que al haber un decreto de sequía en la cuenca del Guadalquivir, establece la posibilidad de precintados provisionales de concesiones. ¿Eso pasa? De hecho, te voy a contar otra cosa que digo, como esto me pasa casi a diario, hace también muy poco tiempo una persona llama a Sevilla y dice: en el canal del Bajo Guadalquivir, en el municipio de Lebrija, que está ya en la última parte del río, me están bombeando agua del Guadalquivir para meterla por los canales, cuando los canales llenos de agua, cuando no deberían tener nada porque no estaba lloviendo. Y no solo eso, sino que la salinidad estaba pasando de 1 microgramo de hasta 9 y 12 en los canales, y era agua para regar la agricultura que hay en la zona de Lebrija y las Cabezas de San Juan. Pues me manda información a cada instante, me manda por mote, para no darme directamente, me dice fulanito, cetanito, no sé qué, van ahí esta noche, allí van a abrir las compuertas, están bombeando agua. Se lo digo al comisario, con el que tengo una relación personal muy buena y que tengo también un contacto directo con el comisario del Guadalquivir, le traslado toda esta información, y la semana pasada me manda una noticia y me dice: hemos tenido que sacar esta noticia, y han presentado las tomas directas que había del Guadalquivir a los canales de riego, porque estaban utilizando un agua, primero, que tienen que cumplir un caudal ecológico, y es un agua que también tienen otros usos el derecho a usarla, no exclusivamente quedármela para mí. Pues eso ha ocurrido. La semana pasada salió la noticia de que han presentado las tomas de agua de los canales de riego de la comunidad del B12. Y si yo te pusiera el vídeo que un representante político en campaña electoral ha puesto, pues digo que toda esta información me la mandan particulares que conocen la realidad de lo que está ocurriendo en su territorio. Sí, pero se puede dar la circunstancia terrible de que en pocos meses tengamos restricciones de agua para consumo humano y haya agricultores que puedan seguir regando sus olivos y sus almendros con toda el agua que quieran sin ningún control.
porque tengan pozo propio y puedan regar con total libertad toda. Es decir, que la restricción de agua viene del agua embalsada, pero no del uso privado Sí. que hacen los agricultores que tienen. De hecho, pozo. hay dos cosas que han llamado mucho la atención. Por una parte, los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, que no lo necesitan únicamente con una comunicación al organismo de cuenca. En la documentación del plan hidrológico dice que en el último año y medio se han duplicado o triplicado las peticiones de concesión de agua de menos de 7.000 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque nadie las controla. ¿Quién te está diciendo que están sacando más de 7.000 metros cúbicos? Nadie, porque como no hay ningún control. Y otra cosa es la escasa presencia de guardería fluvial. Ahí creo que en todo el Guadalquivir harían falta más de 200 guardas fluviales de los que hay actualmente. Eso tiene que salir de los presupuestos del Estado, de sacar plazas públicas para agentes fluviales. No hay suficiente gente. Te digo, yo te puedo contar un montón de anécdotas que me pasan de gente, como de uno que me llama desde Madrid denunciando al suegro que tiene un pozo y me dice que lo tiene camuflado, no sé qué, y me manda fotos. Te digo que la gente me llaman con cacasos que... Esto es, Antonio, es una representación, yo creo que de primer orden de lo que es estar comprometido, de ser un ecologista comprometido y pone de manifiesto la importancia que tiene el ecologismo y los movimientos ambientales en esta sociedad. Si lo han tenido siempre, han sido importantes e imprescindibles en tiempos como los que estamos viviendo. Si no fuera por la acción y el compromiso de Ecologista Nación, en este caso, que está siempre dispuesto a vigilar, a denunciar toda esta serie de atropellos que se producen con el agua, que es el tema que estamos tratando hoy, pues todo esto pasaría inadvertido y se estarían cometiendo toda esta clase de delitos y de irregularidades. Bueno, Antonio, pues antes de irnos, le voy a pedir a alguien de nuestro grupo que te hemos traído algo para que recuerde este día. Para nosotros ha sido un verdadero honor. Creo que represento el sentir de todos. Con vuestra presencia. Represento el sentir de los miembros, de los socios y socias de nuestra asociación. Levántate por allí. Yo digo, me conformo con vuestra presencia. Yo agradecido a... Muchas gracias. La foto de la portada del ordenador, la excursión Sierra de Nieve conmigo. Que me encantó. Bueno, pues nada, despedimos a Antonio con un fuerte aplauso. Con nuestro más sentido agradecimiento. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros y mis compañeras. Hemos aprendido muchísimo y nos has trasladado con todo el cariño toda esa problemática que va asociada al agua, algún recurso tan importante para la vida, para la vida en la naturaleza, y tenemos que darte mucho ánimo para que sigas en esa lucha que tienes emprendida y que eres referente a nivel de Andalucía, porque todos estos casos que él cuenta de la provincia de Sevilla, como él es el responsable de agua de Ecologista Nación Andalucía, pues también le llegan casos del resto de nuestra comunidad. Así es que haceros una idea del frente que tiene abierto cada día en tiempos como los que estamos viviendo, donde todo el mundo está arañando agua por donde puede. Muchísimas gracias, Antonio, y a toda la gente que ha participado en este acto, en esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Os esperamos el año que viene, que estaremos aquí, no sé si aquí o en el Salón de Pleno, ya veremos cómo va la obra. Gracias. Nada.